Servidores públicos de una empresa que filmaba los concursos del Melate, Revancha y Revanchita, se confabularon y se robaron en conjunto 160 millones de pesos de la bolsa del Melate, pregrabando los números ganadores. Por primera vez en México se eligen jueces y magistrados. Entendieron que existe un poder judicial y entendieron que hay elecciones el 1 de junio. Cualquier servidor público que quiera cometer un acto de corrupción es porque ya piensa en desviarse. Es decir, hay una voluntad expresa en tu cabeza de decir, desvíate. Pero esta voluntad es la que se sanciona para los servidores públicos. Esta voluntad de decir, ¿sabes qué? Sí quiero cometer un acto de corrupción. No puede haber un acto de corrupción sin voluntad. Eso es definitivo. ¿Cuál fue mi primer caso? Un expediente de 22 tomos de un sujeto de apellido García Luna. Creo que a alguien le más o menos le suena por ahí, ¿verdad? No suena. Bien, ya estamos grabando. Bienvenidos a un episodio más de Intensamente y como siempre les agradecemos por la atención y continuamos con pláticas muy interesantes y en esta ocasión le agradezco mucho que haya aceptado la invitación al licenciado Francisco Javier Acosta Molina. Él es candidato para magistrado al Tribunal de Disciplina. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, muy amable por la invitación. Aquí estamos pues ya cerrando campaña, ya prácticamente en el último día de campaña y pues muy bien, muy contento, muy echado para adelante. Fue una campaña intensa y digo fue porque a final de cuentas pues nos quedan ya nada más unas horas para dar nuestro mensaje, pero creo que fue contundente. Y creo que es muy valioso, licenciado, que pues sea este mensaje que estamos compartiendo prácticamente el último día de posibilidad de tener la posibilidad de compartir su mensaje. ¿Qué le deja estos días de campaña? Primero que nada, no sé si haya notado algún cambio de cómo empezó y pues ahorita estas horas que está por terminar. Esta campaña es la campaña más restrictiva de la historia de México, la más extraña en la historia de México, la más complicada de explicar y de entender en la historia de México. Y aún así, los chihuahuenses indudablemente van a dar absolutamente todo para salir a votar este 1 de junio. De eso no tengo ninguna duda. No tuvimos recursos los candidatos. Cada uno con sus propios medios y con su nómina se pagó la campaña. No tuvimos medios de comunicación. Todo fue por invitaciones, todo fue con una situación de una invitación gratuita y demás. No tuvimos pautas en internet o en redes, todo fue orgánico. Es decir, por donde lo veas fue complicadísima esta campaña. Aún así, nos fue muy bien. Aún así, vamos indudablemente a sacar un triunfo este 1 de junio. Sí, notaste, licenciado, te voy a hablar de tú. Claro. ¿Notaste, licenciado, algún cambio respecto a cómo recibía la gente el mensaje? Porque hemos estado platicando con varios candidatos y pues a través de los medios también siguiendo esta información y pues al principio la gente se quedaba, ¿qué es esto de la elección? Y como lo platicas, es una situación sui generis la que se está viviendo actualmente en nuestro país. ¿Sí notaste un cambio pues conforme iban pasando las semanas? ¿Sí realmente percibiste esto? ¿Qué tan lejos estamos de eso? No, sí fue una evolución tremenda. Recordemos que en el estado de Chihuahua somos cerca de 1,000 personas haciendo esto. Cerca de 1,000 personas en campaña todos los días, publicando sus propias cuestiones en internet, en alguno de los medios de internet, en redes sociales, etcétera. Entonces, cuando 1,000 personas en el estado de Chihuahua hacen una misma cosa, indudablemente sí hay eco, sí se percibe, sí existe una sensibilidad y un interés para saber qué está pasando. Y en esta ocasión sí hubo personas que al principio nos dijeron, pues, ¿qué es esto? ¿Cómo se come? Y al día de hoy te puedo decir que esas personas estoy segurísimo que ya entendieron mínimo 3 cosas. Por primera vez en México se eligen jueces y magistrados. Entendieron que existe un poder judicial y entendieron que hay elecciones el 1 de junio. Eso ya es de salida. Es el mensaje, como ir entendiendo un poquito los pasos, ¿no? Lo básico para posteriormente dar la vuelta y decir qué está pasando en nuestro país. Porque yo también lo he comentado ahí en momentos a través de diferentes programas que
por lo menos esto de la elección, hay quien lo critica o quien estaba en contra, a favor, o sigue estando en contra o a favor, pero lo que sí es un hecho es que hizo que volteáramos los mexicanos o la ciudadanía volteamos y vemos al Poder Judicial. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el Poder Judicial? Al menos esa sensibilidad. ¿No compartes eso? O en este sentido, ¿qué me podrías comentar? Sí. De voltear un poquito a ver qué se hace en el Poder Judicial. Mira, dos cosas quisiera para mi respuesta. Una, dejar muy claro. Yo siempre estuve en contra de la reforma judicial. Yo marché, yo salí a la calle, yo protesté. Siempre estuve en contra de esta aberración que es la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, no nos alcanzaron los recursos legales para poder defendernos de esta reforma judicial de locura. Ante ello, debemos aceptar la realidad y aceptar lo que está descrito en la Constitución. Yo soy un hombre muy constitucionalista. Y si en la Constitución dice que va a haber elecciones, vámonos a las elecciones. Sin embargo, más allá de eso, yo lo que sí quiero decir es, con estas reglas y en este fango pesadísimo que nos tocó bailar, vamos a bailar y vamos a bailar bien y nos va a ir perfectamente bien este 1 de junio porque sé que la sociedad chihuahuense evolucionó en su capacidad de entendimiento de esta cosa que era la elección del Poder Judicial y que a final de cuentas, claro, mis valores, aquí está mi publicidad, lo puedes ver, mis valores aprendidos en casa y la cercanía con la que debemos actuar respecto a los ciudadanos que se interesan en el Poder Judicial es lo que me traen aquí. Es decir, sí debe haber una cercanía, sí tenemos que revalorar la parte de la cercanía hacia la ciudadanía dentro del Poder Judicial y desde el Tribunal de Disciplina lo vamos a hacer sin lugar a duda. Muy bien, me parece muy interesante y creo que tenemos pues un tiempo muy, muy considerable para poder extendernos en cada uno de los puntos. Vámonos pues a la presentación. Ahora sí que, pues, ¿quién es el licenciado Francisco Javier Acosta? Si nos pudieras platicar un poquito de ti para la gente que diga, cara, me está llamando la atención lo que está comentando. Vamos a buscar un poquito más, claro. Buscar ahí en los perfiles de la misma página del INE, incluso que todavía estamos a tiempo. Así es. Platícanos un poquito de ti, incluyendo incluso la formación académica. Claro, te lo voy a separar en varios aspectos. De hecho, así está mi publicidad. Primero, redes sociales, Acosta Molina, Facebook, Francisco Javier Acosta Molina, Facebook, Paco Acosta Molina en Instagram y Acosta Molina al TDJ TikTok. Todas las redes sociales ahí estamos. ¿Por qué? Porque quisimos comunicar muchas cosas. Van a encontrar ustedes contenido de todo tipo, explicaciones, videos, mi currículum obviamente, mis entrevistas. A lo largo de 60 días prácticamente hemos hecho de todo y todo está documentado. Esta precisamente es una ya pues de las últimas entrevistas e interacciones que tenemos ya con medios. Sin lugar a duda, pues el presentarme sería abundar en este contenido y lo que vamos a hacer es simplemente decir, Acosta Molina es abogado, es maestro y es doctor. Formación académica, segundo lugar, 25 años de trayectoria aplicando el derecho disciplinario. ¿Qué es esto? Lo que vamos a aplicar en el Tribunal de Disciplina. En el Tribunal de Disciplina no vamos a aplicar ni derecho civil, ni derecho mercantil, ni derecho penal. Esas son las ramas del derecho que ordinariamente conocemos. En este caso es una rama del derecho especial que se llama derecho disciplinario, que es regido por una ley general que se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa es la ley disciplinaria que debemos aplicar dentro del Tribunal de Disciplina. Entonces, la formación académica, los 25 años que tengo y obviamente mucho que ver la parte de los casos de éxito. Yo no podría estar aquí si no me siento absolutamente preparado para este cargo. ¿Y por qué me siento preparado para este cargo? Pues porque llevo 25 años aplicando el derecho disciplinario. ¿Cuál fue mi primer caso? Un expediente de 22 tomos de un sujeto de apellido García Luna. Creo que a alguien le más o menos le suena por ¿no? ahí, ¿verdad? No suena. Ese fue mi primer caso. Entonces aprendí con expedientes sumamente complejos. Luego por ahí tuve a mi cargo un caso del cual hoy hay 2 películas, una en Netflix y otra en Paramount, que se llama Me late que sí y Corazonada. Okay. Y esas 2 películas tratan de un caso muy singular que sucedió en el 2012. Sí es un caso viejón, pero
muy actual porque hicieron las películas de ese caso. Entonces, ahí servidores públicos de una empresa que filmaba los concursos del Melate, Revancha y Revanchita, se confabularon y se robaron en conjunto 160 millones de pesos de la bolsa del Melate, pregrabando los números ganadores. Entonces, pregrabaron los números, fueron a comprar los boletitos y se sacaron ellos extrañamente esos números, ¿no? Y cobraron el dinero, lo metieron en sus cuentas y ahí los agarramos. Entonces, fue un caso sumamente emblemático y aparte tengo otros casos de éxito, tanto en Pemex como en otros lugares donde trabajé, en donde también sancioné a diversos servidores públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, hay formación académica, hay licenciatura, maestría, doctorado, hay 25 años de derecho disciplinario, hay casos de éxito documentados absolutamente en donde he sancionado sin... Icónicos, épicos. Ahí están, ya quedaron para la posteridad. Hay películas incluso que hablan de los casos que yo tuve en mis manos. Entonces, pues donde le busques, tú puedes decir, oye, pues a mí sí me convendría que en el tribunal de disciplina haya personas con carácter, con sensibilidad, con trayectoria y con experiencia. Y el doctor Acosta Molina es garantía de eso. ¿Por qué? Porque siempre he estado del lado correcto de la historia, es decir, aplicando la ley. A mí no me ha temblado la mano. Muchas veces pueden decir, es que es muy duro él, es que es de mano dura. Pues sí, pero nunca he emitido una resolución ilegal. A lo mejor injusta para alguna de las partes, pues no, a nadie le gusta que nos sancionen, pero nunca ilegal. Y hasta ahorita, afortunadamente, las sanciones que hemos emitido han estado sin ningún problema sostenidas. Perfecto. A ver, me gustaría que nos platicaras un poquito más, por ejemplo, de ese caso icónico de Melate. Ya nos lo explicaste a grosso modo, pero ¿cómo llega a ti ese caso y cómo fuiste avanzando? ¿No? Bueno, es una anécdota padrísima. Te lo voy a contar desde el principio. Adelante. Yo trabajaba en primer término en Cuernavaca, Morelos. Y estaba yo en una hamaca que tenía en la casa, en el patio, comiéndome un mango un jueves como a las 6, 7 de la tarde. Un calor tremendo. Siempre. Recibí una llamada en donde me dicen, oye, necesitamos, y por recomendaciones nos comentan que tú eres de mano dura, necesitamos a alguien de mano dura que venga a hacerse cargo de un caso acá en la Ciudad de México. Y yo, ok, pues vamos a trabajar. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuándo necesitas? No, mañana renuncias. Y mañana te trasladas a la Ciudad de México. Y el lunes ya estás trabajando en el caso. Entonces, fue un cambio de vida, de días, de horas. Me trasladé a la Ciudad de México y ya cuando yo estaba ahí, pues obviamente estaban ya todos los tomos ya listos. Una investigación que complementamos de una manera exitosísima, utilizando todas las técnicas que yo he aprendido durante toda mi capacitación de 25 años precisamente. Tengo 25 años escribiendo y demás. Ahorita platicamos de un libro que ya se acaba de publicar mío, por cierto. Y bueno, llegué a pronósticos y ¿qué encontré? Encontré que servidores públicos que todavía andaban por ahí, algunos inmiscuidos, entraban y salían ahí de las oficinas. Dije, oye, no, esto no se puede hacer. Una investigación pulcra, una investigación bien hecha, que nos dio, obviamente, una resolución muy sostenida, en donde servidores públicos y los empresarios de esta empresa que filmaba los sorteos, si tú te metes a cualquier sorteo Melate en YouTube o en donde sea, pues ves cómo empiezan a filmar todo y sale la edecán diciendo el número ganador es 37, 25. Pues esos números ya estaban pregrabados. Entonces, oye, tú dirás, oye, pero que no hay una persona ahí de la Secretaría de Gobernación, una interventora. Bueno, era una interventora, obviamente, de muy avanzada edad y con deficiencia visual. Entonces ella lo que hacía es que volteaba a ver la pantalla, no lo que pasaba en vivo, sino la pantalla que le ponían enseguida para alcanzar a ver bien con su deficiencia. Y pues vio, ¿qué fue lo que vio? Los números pregrabados, que no eran coincidentes con lo que pasaba en vivo. Entonces, cuando ya dicen estos números, dicen, bueno, pues ya se acabó el sorteo, gracias a todos, con permiso. Y ahí van estos señores y los empresarios al día siguiente a cobrar 160 millones de pesos. Pues los cachamos.
los cachamos y yo voy a hablar exclusivamente de la parte disciplinaria, que es la sanción a los servidores públicos, independientemente de que los hayan agarrado, metido a la cárcel, hayan purgado sentencias algunos, incluso fallecieron, incluso algunos adentro de la cárcel por situaciones de salud. Y bueno, pues ese fue uno de los casos más memorables que tengo yo en mi carrera, ¿no? Perfecto, muy bien. Aquí en este caso me llama la atención, dices, en mi parte que es la cuestión disciplinaria. Ahí, ¿cómo podremos, ahora sí que los ciudadanos de a pie o los ciudadanos en general, hacer esa distinción precisamente de ese derecho disciplinario al derecho, no sé, por ejemplo, el derecho civil, derecho penal? Uh-huh. ¿Qué distinción tiene para...? Es una bien sencilla, que es el derecho disciplinario se hace cargo de los servidores públicos de manera general. Algunos dirán también de particulares, sí, pero es excepcional. El derecho disciplinario es ese derecho que se le aplica a los servidores públicos, a los llamados godines, hombre, para que nos entendamos bien, a esas personas que están en las oficinas, desde el nivel jerárquico más humilde hasta el nivel jerárquico superior que exista. El derecho disciplinario se aplica a ellos. Es el derecho de los servidores públicos, que establece los procedimientos, las sanciones y demás solo a servidores públicos. En este caso, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de Chihuahua es el derecho que se va a aplicar a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. A eso quería llegar justamente. Entendemos entonces, así como lo acabas de comentar, cómo está dentro de la estructura del Poder Judicial aquí en nuestro estado, dónde está ubicado justamente este tribunal disciplinario y cuántos lo componen, cómo podríamos ubicarlo. Debo comentarte primero que es un tribunal de nueva creación. Okay. Esta reforma judicial, esta locura de reforma judicial, también creó al Tribunal de Disciplina. Que entra como un consejo, ¿no? Que entraba, que se eliminaron los consejos de la Judicatura. Yo soy consejero de la Judicatura, okay. De hecho. Okay. Entonces yo trabajo en el Consejo de la Judicatura, el lugar donde yo trabajo, o la oficina, o el consejo como tal, va a desaparecer. Exacto, una vez que entre en vigor el Tribunal de Disciplina. Okay. El Consejo de la Judicatura, en una parte, en la mitad del consejo, se establecía la parte disciplinaria y de vigilancia. Yo soy presidente de la Comisión de Vigilancia actualmente. Esa parte de vigilancia y de disciplina se van ahora al Tribunal de Disciplina y lo crean como un tribunal integrado por 5 magistrados, 3 mujeres y 2 hombres, y que van a entrar en funciones el 1 de septiembre, van a tomar posesión. Estaremos ahí indudablemente, y una vez que eso suceda, pues nos vamos a poner a chambear con los expedientes que existan ahorita en trámite, y obviamente tendremos que enderezarlos ya para que los pueda resolver el Tribunal de Disciplina, ¿no? Ok, y así en términos prácticos, ¿qué tipo de casos se pueden ver justamente para analizar, para pues ahora sí que incluso castigar en caso de que sea necesario a integrantes del Poder Judicial? ¿En qué casos podrían solicitar la intervención del tribunal? Te pongo casos muy sencillos y muy dados. Pues actualmente nosotros tenemos, y yo estoy todavía al día de hoy firmando sentencias relacionadas con sanciones a servidores públicos del Poder Judicial. ¿Qué es lo que más sucede en el Poder Judicial respecto de cuestiones disciplinarias? Se divide en 3 o 4 grandes temas: violencia laboral o malos tratos, toda la parte de malos tratos al usuario, es decir, llega el usuario a pedir su expediente, lo corremos o lo tratamos mal, etcétera. 3, algún tipo de acto de corrupción, ya sea, oiga, quiere que salga la resolución rápida, litigante, pues, ¿cómo no? ¿O cómo nos vemos o qué? Sí se da y se castiga severamente cuando se ha dado. Y 4, cualquier tipo de irregularidad en general que cometan los jueces o el personal en general del Poder Judicial relacionado con el cuidado de documentos y el cuidado de mobiliario y equipo. Entonces, esa es la generalidad por lo que se sanciona a servidores públicos del Poder Judicial, que dicho sea de paso, en lo que llevo yo muy corto tiempo en el Consejo de la Judicatura, ya llevamos cerca de 30 resoluciones disciplinarias en ese sentido. El licenciado, ¿cómo luchar justamente contra esa idea que se tiene? Me llama la atención de la corrupción, que es algo que es un tema es un pan de cada día aquí en nuestro país, ya sea por temas que están comprobados, por temas que están en discusión, que están en proceso, que están ahora sí que en el dominio público.
¿Cómo tratar este tema? Claro, es un tema como lo refieren varios tratadistas, es un tema multifacético, es un tema multifactorial, es un tema que deviene de muchas cosas, de muchos incentivos perversos, incluso en este caso, dentro del Poder Judicial. Cualquier servidor público que quiera cometer un acto de corrupción es porque ya piensa en desviarse. Es decir, hay una voluntad expresa en tu cabeza de decir, desvíate, de decir, Edgar, hoy debes ser corrupto. Hoy te van a ofrecer dinero y lo vas a aceptar. Hoy debes hacer tal cosa que sabes que está mal, pero quieres hacerlo y lo vas a hacer. Ese convencimiento interno, humano, claro que somos seres humanos y fallamos, pero esta voluntad es la que se sanciona para los servidores públicos. Esta voluntad de decir, ¿sabes qué? Si quiero cometer un acto de corrupción. No puede haber un acto de corrupción sin voluntad. Eso es definitivo. Obviamente hablando de corrupción como tal. No hay errores administrativos en esta parte, ni hay una situación por una omisión en mi firma tal, no. Cuando hay un acto de corrupción real, en que se ven involucrados valores, se ven involucrados principios que rigen el servicio público, ahí sí es una voluntad propia de cualquier persona, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo atacarla? Hay muchas formas. Sin embargo, yo siempre les he dicho, primero, la voluntad de querer no volver a hacer eso te va a ayudar como servidor público. Segundo, te vamos a sancionar ejemplarmente. Entonces, probablemente con esa sanción ya no te vuelvan a dar ganas de cometer un acto irregular como tal. Probablemente. Y 3, incentivos internos como oigan, vámonos por la derechita. Hay un código de ética en el Poder Judicial, que de hecho soy presidente del Comité de Ética del Poder Judicial actualmente, y acabamos de mandar publicar el código de ética de los servidores públicos del Poder Judicial. Pues nada más hay que acatarlo. Entonces, si evitamos que llegue esa desviación primaria a un servidor público, decir, híjole, sí quiero más poder, más dinero, o ambos. Si logramos evitarlo con incentivos internos como es capacitación, muchas de las cuestiones relacionadas con esta parte del actuar ético de los servidores públicos y demás, vamos a lograrlo, ¿no? Muy bien. Me llama también mucho la atención pues el tema de realmente castigar y que sean castigos o sentencias ejemplares, ¿no? También entra en discusión a lo mejor el tema de la impunidad. ¿Se puede considerar como parte de la corrupción o dentro de un sistema de corrupción el tema de la impunidad y cómo también pues atacar eso, ¿no? Porque claro, se tiene esa percepción, pues obviamente yo no sé si sea por cuestión de eficiencia de administrativas incluso, o no sé por qué se tiene esa percepción de impunidad en nuestro país a nivel general. ¿Cómo combatir también eso que va de la mano? La impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción, indudablemente. ¿Cómo vencer la impunidad? Con procesos perfectamente claros, con reglas muy claras, con leyes que sí se puedan aplicar y obviamente con decisiones respecto de las sanciones que sean ejemplares. Yo vería esto también multifactorial. La impunidad no nace por sí misma ni se crea por sí misma. La impunidad nace a raíz de que un conjunto de personas o de sistemas no son los idóneos. Y en ese sentido hay que mejorar a las personas y a los sistemas, o a las personas y a los procesos, con personas verdaderamente comprometidas como un servidor y con procesos verdaderamente eficaces como los que vamos a implementar en el Tribunal de Disciplina. Indudablemente la impunidad va a ser muy complejo que exista. Solo existe la impunidad cuando las personas y los procesos son deficientes, y en el Tribunal de Disciplina no lo vamos a permitir. Muy bien. ¿Cómo podemos trasladar todas estas ideas, que obviamente es a través de este tipo de ejercicios, de compartirlo a través de redes sociales, que es lo que buscamos, a través de la misma conversación directa con las personas? Repito, que es como que la intención de transmitir esta idea y entenderla los ciudadanos. Pero ¿de qué manera podemos enlazar ahora sí que, por ejemplo, no sé, un ciudadano en una colonia que nos esté viendo este video, que diga, ok, ¿en qué momento me va a afectar a mí directamente lo que va a hacer el licenciado Paco? O sea, ¿cómo enlazamos toda esta actividad en este caso, de un tribunal de disciplina con el ciudadano? ¿Qué enlace hay? Usted
que está en la colonia, usted que afortunadamente hasta el día de hoy no ha necesitado acudir al Poder Judicial, y qué bueno, porque uno solamente va al Poder Judicial cuando hay un pesar, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Si usted no ha ido al Poder Judicial, lo felicito. Si usted tiene que ir al Poder Judicial, entonces sí, ahí empieza la cadena que nos va a conectar. ¿Por qué? Porque usted va a querer, 1, que lo traten bien. 2, que le presten el expediente si usted está autorizado. 3, que sea una justicia pronta y expedita y no haya dilaciones por negligencia. A veces hay dilaciones por exceso de trabajo, indudablemente, pero es cuando puedes por negligencia, ahí sí no va a haber por dónde. Y 3, cuando usted se sienta verdaderamente contrato digno. Si no sucede nada de esto, el Tribunal de Disciplina va a ser la ventana ciudadana para que usted vaya y se queje y diga: fui al juzgado tercero de lo civil y me trataron muy mal. Y aquí está el video y aquí está todo lo que grabé. Perfecto. Se inicia una investigación y en su caso se va a sancionar a ese servidor público que trató mal. Entonces, para todos los usuarios del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina va a ser una ventana ciudadana que los va a escuchar, que los va a atender y obviamente que va a resolver a fondo. Acosta Molina está acostumbrado a resolver a fondo. Y me llama mucho la atención porque en varias partes de los mensajes que nos ha transmitido, de lo que ha comentado, deja claro algo que es: estamos en una labor humana. ¿Qué tan importante es eso? O sea, que al final de cuentas sí es con el librito en la mano, o en este caso con la ley, con la Constitución en la mano, con las reglas bien establecidas en la mano, todo legal a partir de lo que ya está establecido, pero siempre con esa sensibilidad, ¿no? De que estamos tratando siempre con humanos, a pesar de que sea una estructura que se ve incluso elitista. No sé qué tan sea tanto permeada esta idea, pero cómo dejar claro ese mensaje que es una labor humana y pues directamente con el ciudadano, ¿no? Claro. Mira, yo soy consejero de la Judicatura a partir de julio del 2022. A mí me designó el Congreso del Estado por unanimidad de votos. Todos los diputados presentes votaron a favor de que yo fuera consejero de la Judicatura. Y el eje de mi trabajo ha sido la justicia humanista. Yo así le llamé al eje de mi trabajo. ¿Qué significa esto? Poner al usuario en el centro de las decisiones. Más allá del ciudadano como tal, el ciudadano que no va al Poder Judicial, pues obviamente va a ser muy difícil que repercute en él una decisión. Va a estar más complejo, es de mayor alcance. Sin embargo, un usuario, un ciudadano que sí va al Poder Judicial, indudablemente que ese ciudadano es el que merece ser bien tratado, el que merece ser dignamente reconocido y el que merece que le resuelvan su situación jurídica cuanto antes, en el menor tiempo posible, sin negligencias y sin esperas innecesarias. Ese ciudadano es el que nos estamos enfocando nosotros le llamamos el usuario del Poder Judicial. Entonces, yo desde que entré al Poder Judicial he tratado al máximo de que el ciudadano que acude con nosotros sea el centro de nuestras decisiones. Y creo que hasta ahorita lo hemos logrado. Hemos hecho algunas modificaciones generales en el edificio, por ejemplo, que está aquí en Locampo, en la avenida Ocampo, en Chihuahua, y que se refiere precisamente a cuestiones del servicio. Hemos mejorado el servicio, hemos acercado al ciudadano las herramientas del Poder Judicial, y en ese sentido, pues en el Tribunal de Disciplina no va a ser distinto. Vamos a tener sistemas de atención ciudadana, vamos a tener una modificación a todo lo que es la tecnología de la información para hacer más ágiles y más rápidos los procesos y sobre todo más transparentes. Vamos a modificar varias cosas para que el ciudadano esté conforme y cómodo con lo que hacemos en el Tribunal de Disciplina. Todo este tipo de, pues ahora sí que la campaña que otras volvemos a lo que iniciábamos, que es una situación sui generis a la que los integrantes del Poder Judicial se están enfrentando con pues tratar de llevar el mensaje a los ciudadanos, pero se puede prometer algo. O sea, a la gente que nos ve y nos escucha, se les puede prometer algo no tangible, no, ¿verdad? No sé si incluso tangible, pero ¿qué es lo que se puede prometer o cómo se pueden componer esas propuestas? O no sé si sea la palabra adecuada por parte de los candidatos. En este caso, pues nos interesa usted claro, como Paco. En una opinión muy personal, y yo lo he dicho en mis redes sociales, lo he escrito varias veces en todas mis redes sociales. ¿Qué le ofrezco a la ciudadanía del estado de Chihuahua? Experiencia, trayectoria,
casos de éxito y capacidad suficiente para resolver los casos con profesionalismo, con lealtad institucional y con absolutamente apego a los derechos humanos. Esa es mi propuesta. Yo no puedo dar otra propuesta, pero tampoco puedo ir más allá de mis capacidades. Eso es lo que soy, eso es lo que tengo y eso es lo que le ofrezco a la ciudadanía. Entonces, no puedo ofrecer más, pero tampoco puedo ofrecer menos y tampoco es menos lo que estoy ofreciendo. Es decir, mi experiencia de 25 años, mi trayectoria, mis casos de éxito que he tenido sumamente complejos y los he sacado adelante. Y bueno, a final de cuentas, todo el trabajo que he hecho en el derecho disciplinario, ya escribí un libro al respecto. Y en ese sentido, pueden estar seguros toda la ciudadanía chihuahuense que votando por mí van a votar por una persona preparada, con experiencia, con trayectoria y con las credenciales suficientes para desempeñar su cargo como magistrado al Tribunal de Disciplina. Paco, platícanos un poquito de esto que acabas de comentar, de este libro que se llama La fiscalización en México, propuesta de un modelo innovador. ¿De qué se trata y cómo surge este libro? Libro nace a raíz de que presento yo mi tesis doctoral en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, que mando un saludo a todos los directivos, por cierto, de mi gran escuela, en donde también soy profesor de doctorado. Y bueno, pues esta tesis que sacó mención honorífica dentro del mundo de las tesis doctorales, te da derecho a que si tienes mención honorífica, puedes hacerlo libro, puedes convertir tu tesis en libro. Y básicamente es un tema muy técnico, es un tema profundamente técnico, pero profundamente preocupante. Te voy a poner rápido un ejemplo. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el gobierno en la República? El gobierno federal, al día de hoy, más o menos, tiene como presupuesto dinero 6 billones de pesos. 6 billones con B. Pues de esos 6 billones, el 25% se fiscaliza, se verifica dónde está, a dónde fue. El 75% no sabemos a dónde fue. Sí está etiquetado, pero no sabemos si se fue hacia eso o no. Ese 25% que se fiscaliza por una oficina que se llama Auditoría Superior de la Federación. Y esa oficina, pues da resultados, pero los resultados hasta hoy han sido 0 sentencias condenatorias por actos de corrupción. No es posible suponer que de tantos millones y millones de pesos y desvíos que hay, nadie esté sentenciado. Solo hay declaraciones. Registramos un desfalco de 20,000 millones de pesos en tal lugar. ¿Y qué pasó? Pues no hay nada. Deja tú investigados, sentenciados por la justicia federal. No existen. Entonces, ante eso yo tuve que escribir y protestar por medio de mi tesis doctoral respecto de la pésima labor que está haciendo en ese sentido, ¿no? Ok, y bueno, para entender un poquito aquí el tema de la Auditoría Superior de la Federación, lo podemos entender ahora sí que en el supuesto de que es autónomo por ejemplo, del Poder Ejecutivo y de qué tan separado está o se supone que debe de estar. Precisamente esa es la propuesta de un modelo innovador que yo manejo en mi tesis. Sí. No es autónomo, no es constitucionalmente autónomo, depende directamente de la Cámara de Diputados. Hay una comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados Federal que es la que vigila a la Auditoría Superior de la Federación. Pues obviamente los intereses políticos están al 100% y obviamente las decisiones no son imparciales. Entonces, yo propongo en mi tesis doctoral y en mi libro precisamente toda una reestructura de esto para que sea autónomo, para que sea imparcial y para que dé resultados. En el caso de cuando sale o llega a salir, mejor dicho, algún tipo de sentencia o publicación por parte de la Auditoría Superior de la Federación donde detectan faltante de recursos en tal secretaría o en tal programa, dicen dónde quedaron estos recursos, simplemente quedan una publicación de la Auditoría Superior de la Federación. O sea, no. ¿Qué herramientas legales o jurídicas se pueden tomar para partir de la auditoría decir, vamos a llevarlo a la fiscalía? ¿Si hay herramientas realmente o no se utilizan actualmente? Ahorita te comentaba yo que cuando hay personas y procesos sólidos, convencidos y con voluntad, todo se puede hacer en nuestro país. Okay. Hoy no hay sentenciados por actos de corrupción derivado de la detección que hace la Auditoría Superior de la Federación. Ahí se quedan.
Detectamos 65 mil millones de pesos en desvíos. Oh, detectamos. ¿Y qué es detectar? ¿Cuál es el verbo rector? Detectar, en serio. Y ese es el trabajo y ya. No, hombre, las herramientas ahí están, los procesos ahí están, las personas ahí están. Pónganse pilas. Eso es lo que propone mi tesis doctoral. Pónganse pilas los procesos y las personas para que funcionen bien y tengamos 100, 200 sentenciados por actos de corrupción para que ya no vuelvan a robarse ese dinero, que se sigan robando y robando. Muy bien, platícanos un poquito, obviamente a grosso modo, porque estamos hablando que es una tesis doctoral. ¿Cuáles serían esas vías, no, para lograr una auditoría superior de la Federación? Y no sé si en caso de que se traslade a lo local, ¿no? Unas auditorías estatales, claro, también autónomas. ¿A través de qué vías podría hacer esto? Si tú lees mi libro, que por cierto, cómprenlo en Porrúa online y les llega 5 días después de que lo piden a su casa. Yo utilizo el modelo Chihuahua como un modelo innovador. ¿Qué pasa con el modelo Chihuahua? Aquí ya tenemos una ley de fiscalización que es muy distinta a la ley que se utiliza en la Federación. Esta ley de fiscalización se aleja de intereses políticos para su aplicación. Esta ley de fiscalización se utiliza y se aplica y ya. Nada de que, oye, pues a ver si manejamos ahí un poquito distinto tal cosa. No. 2, para designar al titular de la Autoridad Superior del Estado se utiliza todo un proceso interesantísimo ciudadanizado. Para designar al titular de la Autoridad Superior de la Federación se utiliza a 4 diputados. Y lo que ellos decían. O sea, entre los millones y millones que podemos contender por ese puesto, por ejemplo, solo va a ser quien 4 diputados diga. Imagínate nada más qué carga política tiene eso, a final de cuentas. No. Bueno, se inscriben las personas, van a una entrevista a la Cámara de Diputados y por más brillante que pueda ser tu disertación, si ya hay una definición política, se acabó y ahí no hay más. Entonces, híjole, todo eso es lo que opinamos que está muy mal y obviamente la autonomía constitucional necesarísima en mi opinión para esto. Entonces, esas son las propuestas que manejo yo ahí, ¿no? El modelo de designación, el modelo de informes, el modelo de resultados y obviamente que las personas y los procesos sean de altísima calidad y obviamente sólidos en el sentido de sean capacitados, tengan incentivos esas personas porque van a estar bajo riesgos tremendos fiscalizando dinero que quién sabe quién se llevó y a dónde. Entonces, hay varias formas de hacerle y en mi libro puedes encontrar varias, pero estas que te comento son algunas de ellas. Sí, y me llama la atención que como lo hemos estado comentando, todo llega y recae obviamente en personas y en la moralidad, en la ética de las personas, ¿no? O sea, un poquito de criterio, un poquito de sensibilidad. Tal vez es lo que hace falta. Y mira, Edgar, yo estuve diciéndolo aquí y en varios medios y en varias redes. El primer acto de corrupción es cuando una persona acepta contender para un puesto para el cual no está preparado. Por eso yo todavía insisto a la ciudadanía de Chihuahua, vote por la preparación y vote por la trayectoria y los casos de éxito. No vote por la popularidad y no vote por quien se vista mejor o tenga más bonitos ojos o no. Eso no importa ante la justicia. Importa la trayectoria, importa la experiencia, importa la firmeza en sus decisiones de vida y en su vida profesional, obviamente. ¿Y cómo, ahora que comentas esto, evitar un poquito, o cuál sería el mensaje a la ciudadanía para, o no sé, el análisis que hace respecto a la probable, y muy seguramente será así lo preveo yo personalmente, pues lo digo y lo aclaro que es punto personal, que va a haber mucha movilización política, estructuras y todo esto? Mira, es una lástima que esta reforma constitucional federal aprobada por la mayoría de los diputados de un partido en la federación y que se impusiera a lo largo de toda la república, es una lástima que nos traiga a los técnicos jurídicos a volvernos políticos. Eso es una lástima. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, en todos estos 60 días que he recorrido el estado de Chihuahua, me han dicho, oiga, pues con esa preparación, con esa trayectoria, ¿en serio todavía tienen que andar pidiendo el voto? Pues, ¿cómo es? Pues, bueno, pues así está. O sea, a eso nos lleva esto. Sí. Entonces, es lastimoso
pero son las reglas que hay que hacer. Entonces yo lo que te diría es, a final de cuentas, el ciudadano tiene que entender que ante estos nuevos retos, ante estos nuevos escenarios, pues lo mínimo que hay que hacer es salir a votar. Hay que salir y hay que votar por la preparación, insisto, estudia a sus candidatos, verifique la trayectoria de cada uno de ellos. Hay una plataforma en el Instituto Estatal Electoral que se llama Conóceles. Si usted le pone ahí Conóceles candidato tal, le va a salir el link para conocerlo. Entonces, infórmese. Una sociedad informada es una sociedad que toma las mejores decisiones. Yo lo que pediría a la sociedad chihuahuense es eso. Tome la mejor decisión este domingo que viene y que sea por el bien del Estado de Chihuahua y del Poder Judicial. Muy bien. Paco, ahorita nos comentaste y también me hizo recordar que en el caso de Chihuahua, ¿tú qué tanto consideras que has sido un pionero en cuestión de la impartición de justicia o en el mismo sistema del Poder Judicial? No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, que se implementa el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? 2007, y por ahí algunas otras cuestiones de innovación en cuanto al tema de impartición de justicia. ¿El Estado de Chihuahua sí es pionero o es un ejemplo, una referencia? ¿Qué tanto se toma o qué tanto está en el mapa el Estado de Chihuahua y el Poder Judicial estatal dentro de esta dinámica? Bueno, en la parte específica del sistema penal acusatorio, en su momento sí fue el pionero, junto con otros elementos internacionales de derecho comparado y demás. Chihuahua fue un pionero en la capacitación, en la implementación del sistema penal acusatorio. Ya obviamente ya no tiene nada de nuevo, ya no existe este nuevo sistema de justicia penal, pues no, porque ya tiene muchos años, entonces ya nada tiene de nuevo, pero en su momento sí fue. En este caso no, pues en este caso se están aplicando 19 estados de la República, están en elecciones judiciales, entonces pues son los 19, digamos, que van a experimentar esta nueva forma de elegir a quienes imparten justicia. Lo que yo quiero insistir mucho es en esta parte. No puede haber una elección judicial sin una ciudadanía informada. Y yo creo que Chihuahua sí es pionero en una ciudadanía que no es tonta, que no estudia, que vota nada más al chilazo. No, eso no es Chihuahua. Chihuahua es una sociedad informada. Es una sociedad a la que no haces tonta. Es una sociedad que practica la participación intensa. Cuando tú vas con tus vecinos y demás y oigan, vamos a hacer algo por el parque, vamos a hacer algo por la comunidad, por la colonia y demás, sí participa la gente. Entonces, hay que darles causa a la sociedad chihuahuense. Y la causa de hoy es la modificación a esta cuestión del Poder Judicial y necesitamos ponernos las pilas todos para estudiar a los candidatos y votar por los mejores. Ok, también está muy interesante el concepto de participación ciudadana. Me parece muy, muy importante mencionarlo y sobre todo creo que tenemos la oportunidad a través de estas plataformas de insistir en eso, a través de los medios de comunicación. Creo que también tenemos la responsabilidad de promover la participación ciudadana, ya sea en cuestiones, ejercicios que realizan los propios gobiernos de participación, estar un poquito metidos en cuanto a las dinámicas de nuestra colonia, de nuestra ciudad. ¿Qué tan importante es este concepto y de tenerlo muy, muy claro ahora sí que los ciudadanos, este concepto de participación? Uh-huh. Fíjate que te lo voy a contestar mediante una anécdota con mi papá, en paz descanse, en los diferentes comentarios que me hacía, consejos que me daba, las noches que pasamos oyendo ahí a Pavarotti en la sala, pero a la vez él dándome muchos consejos respecto de la vida y demás. Me decía que hay una frase que acuñaron varios de sus amigos y demás, y es: si no es hoy, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Entonces tenemos que prepararnos todos los ciudadanos para vivir el hoy, para vivir el ahora y para participar ya. Es decir, tenemos que acuñar esa frase entre todos y decir: hoy es el momento de participar y ahora y con esta causa tenemos que hacerlo. Porque nadie va a hacerlo. O sea, en este momento solo nosotros podemos escribir este episodio de la historia. Nadie más lo va a escribir. Entonces, pongámonos pilas y escribamos un episodio de la historia con mucha participación, con causa, informados. Y creo que la sociedad chihuahuense sí está preparada para dar esta gran sorpresa de civismo en este 1 de junio. Y te lo pregunto pues abiertamente, ¿esperas no sé, al paso de los meses que se implementa ya que se lleva a cabo la elección,
¿Tú esperas buenos resultados? O sea, o que se vaya aprendiendo ahora sí que, pues este nuevo sistema que tenemos de elección de jueces, ¿crees que pueda caminar bien? Ya a lo mejor hay pros y contras y pues lo veremos ya el próximo 1 de junio. Pero que ya es el próximo domingo, ya sí estoy haciendo cuentas y sí, me quedé así como horas, ¿no? Me quedé como poquito, dije, ¿cómo que ya? Pero bueno, sí. ¿Crees que al final de cuentas se pueden dar los pasos hacia un rumbo correcto, o sea, hacia algo mejor realmente? Si es dentro de esas opciones de caminos que hay, si está la posibilidad de que vaya mejor esto. Yo quiero insistir en algo. Nunca he estado de acuerdo en la reforma al Poder Judicial. Creo que no fue la forma. ¿Se tienen que reformar muchas otras cosas aparte del Poder Judicial? Sí, para darle al sistema de justicia un sólido proceso, que yo te decía ahorita, acuérdate de los procesos y las personas. El proceso del sistema de justicia abarca muchos engranes. Uno de esos es el Poder Judicial, pero no es el único. Entonces, destruyendo al Poder Judicial como se destruyó, renovándolo como se va a renovar en el sentido de que son episodios y son campañas sin recursos, sin tiempos, con unas reglas súper estrictas. Yo creo que no es lo mejor. Yo creo que se debe mejorar y se debe implementar una reforma a fondo estructural en el sistema de justicia. No era lo mejor esta reforma del Poder Judicial. Que sí celebro, debo decirlo, la creación del Tribunal de Disciplina, porque yo siempre he estado a favor y he escrito sobre la necesidad de contrapesos dentro de todas las instituciones. Una institución pública sin contrapesos es una institución que va libre, como el viento, y nadie va a decirle nada y nadie va a contraponerse. No, necesitas contrapesos, necesitas vigilantes. Es dinero público lo que se utiliza aquí, y ese dinero público tiene que ser fiscalizado, y son servidores públicos, tienen su ley especial. Esos servidores públicos tienen que estar vigilados y, en su caso, si cometen una irregularidad bien fundada, entonces sancionados ejemplarmente. Y también entender un poquito, me llama la atención también esto de que, bueno, yo se comentaba mucho de que se requería realmente a lo mejor una reforma integral, ¿no? Que incluso se fuera al caso de los ministerios públicos, al caso de las fiscalías, ¿no? ¿Qué tan importante es esto, entender en verdad cómo funciona el mecanismo, la dinámica o el ciclo, no sé si sea correcto, pero esa estructura de justicia? Es decir, entender que la justicia como una idea que tenemos no depende únicamente del Poder Judicial, que obviamente tiene esa parte súper importante de lo que hemos estado platicando, pero que hay muchos elementos más que hacen que todo a lo mejor funcione mejor como un engranaje perfecto. Claro. Un juez es un árbitro. Un juez es el que escucha las partes de un juicio para tomar una decisión. Sin la participación de las partes de ese juicio y sin que esas partes de un juicio lleven sólidos argumentos, pues no se puede tener justicia. Sería una justicia a medias. Por eso vemos en muchos lugares a veces, oye, fíjate que pues, no denunció. Primer problema del sistema de justicia, el no denunciar. La no denuncia obviamente obliga a la autoridad pues a utilizar otras herramientas para ver cómo le hace para rescatar elementos para que un juicio salga bien. Hay que denunciar. Pero ¿cómo voy a denunciar si nadie me pela? Bueno, entonces vamos a los lugares donde denuncias para que te pelen, que haya personas y procesos sólidos. Una fiscalía, por ejemplo, con personas y procesos sólidos, es una fiscalía en donde no se tarden para atender tus denuncias, en donde si tú llegas tengas un primer respondiente por si te sientes mal, por si no te sientes cómodo, por si llegas con un problema de violencia familiar, si llegas con un problema de ataque hacia una mujer, por ejemplo, o hacia un menor, tengas los elementos mínimos rápidos para una atención inmediata, y luego ya viene la denuncia y demás. Entonces, necesitamos esforzarnos para tener un sistema de justicia que abarca fiscalías, atención a víctimas, determinaciones judiciales, etcétera. Es todo un sistema que merece, obviamente, una reforma sin lugar a duda, pero no destruyendo una institución vas a ganar justicia. Eso creo que es una falsa narrativa. Perfecto, muy bien. En el caso de lo que es, y tal vez, perdón, a lo mejor vuelvo como que a insistir un poquito en el tema, pero también son preguntas que se hacen en el día a día o a lo mejor en el colectivo social de situaciones muy prácticas o básicas como
hay presiones sobre los, en este caso, jueces, sobre quienes integran al Poder Judicial, presiones políticas, presiones de dinero, de poder, que volvemos a lo mismo ahorita, un poquito, por eso repito que a lo mejor es un poquito insistir, pero en el caso práctico de esas presiones que pueden venir de arriba, ¿no? Donde, entre comillas, otra vez, todo entrecomillado porque se supone que no debería de ser así. No debería ser así, pero sí. Bueno, déjame te comento, pues yo he sido juzgador disciplinario 25 años. Y claro que hay presiones. Claro que a ningún servidor público le gusta que lo sanciones. Claro que a los servidores públicos no les gusta que le quites su fuente adicional de ingresos, su guardadito o su quincenita aparte y demás, ¿verdad? Y yo lo que te puedo decir es que tengo experiencias tremendas en materia de presiones y de amenazas de muerte durante muchísimo tiempo. Yo lo hice en Pemex, trabajé durante varios años y a mi antecesor le metieron una bomba molotov a su departamento para, pues, intentar mitigar sus investigaciones. Lo lograron. Él salió corriendo y luego llegué yo. Y entonces llegué yo y la verdad es que pues yo llegué siendo un chavo en aquel entonces a ese lugar. Y pues no, yo no les tuve miedo. Sí me asignaron personal y todo de seguridad, pero pues a final de cuentas tenemos que entender, quienes peleamos en contra de cualquier acto de corrupción, que los riesgos ahí van a estar, las amenazas ahí van a estar. Entonces, pero como decía mi papá, si no eres tú, ¿quién? Entonces, si a ti te tocó esa misión y si a ti te tocó esa convicción y si a ti estás cómodo con ese trabajo, y lo quieres hacer por una verdadera convicción y por una verdadera vocación, pues entonces dale, con todo y los riesgos que ello lleva. No debe ser así, pero así es. Muy bien, con esto a lo mejor a lo mejor voy a una pregunta muy al origen, pero cuando estabas, no sé, por ejemplo en la prepa y que decides meterte a derecho, ¿sabías al mundo al que ibas a entrar? O sea, ¿te imaginabas todo esto realmente? No, pues, obviamente. Si nos vamos a ese momento. Si yo le platico al Paco del Bachi 3, turno vespertino, mi bachi querido, si yo le platico al Paco aquel lo que ha pasado hasta ahorita, pues yo creo que le diría, estás loco, caray. ¿Qué has hecho? O sea, has trabajado en 8 contralorías federales, has intervenido en casos sumamente complicados y demás. No, hombre, qué locura. Pues sí, así ha sido la vida. Tú nunca decides. Tus planes pueden ser muy tuyos, pero hay otros planes más allá que son los que definen tu vida. Y así ha sido mi vida. Mis planes probablemente en su momento, por allá de los 90s, pues era que mi papá me iba a apoyar con una lanita para rentar un local ahí en el centro para poner mi despacho. Ese era mi primer plan. Y pues nunca tuve ni la lanita ni el despacho y me fui de Chihuahua durante 17 años a capacitarme en derecho disciplinario. Entonces, pues así estuvimos, caray. Se rompen expectativas y se rompen ideas, ¿no? Que uno tiene, definitivamente. Es lo que te digo. Los planes de Dios son distintos a tus planes y yo soy muy creyente. Entonces, yo ahí no me meto. Si Él dice vas para otro lado, pues ya sus designios yo no me revelo. Entonces, vámonos. Yo me dejé llevar por una sensación de corazón que tuve, por una situación de querer aprender cada vez más. Eso me enseñó mi padre. No te conformes y no sabes todo y no eres el mejor ahorita. Síguele, capacítate, lee y sé el mejor en lo que haces. Entonces, en ese sentido, el legado de mis padres es el que me tiene aquí y obviamente ante eso, y esa es la esencia de mi campaña. Muy bien, licenciado, pues vamos a compartir un poquito ahí en cuestiones de, a lo mejor de la dinámica de votación, que sabemos que a lo mejor es otro de los temas ahí que nos ha provocado incertidumbre, ¿no? Que los números, que las boletas, todo esto, ¿cómo podemos identificarte ahí? Y pues también para hacer esto a lo mejor más asequible para la gente, que no nos vayamos a asustar con el tema de ir a la urna, a nuestra casilla. Yo te insisto, la sociedad chihuahuense creo que está preparada para esto y para muchísimas otras batallas más cívicas. Y en ese sentido, a mí me encuentras en la boleta azul cielo, así se denomina, azul pantone, le denominan otros. Es la boleta azul cielo, con el número 11 en la columna de hombres en el apartado del Tribunal de Disciplina. Sí hay complejidad en las boletas, indudablemente, porque vas a tener que ir ojeando una por una y demás. Pero yo creo que ahorita ya la sociedad ya sabe y ya tiene identificado qué color de boletas le corresponde al candidato que ya estudió y qué número le corresponde al candidato que ya estudió. Es decir, ya sabemos al día de hoy que los jueces y magistrados se van a elegir por medio de boletas de colores
y con números que los identifiquen. Entonces, en ese sentido, lo mío es boleta azul, apartado del Tribunal de Disciplina, el 11, Acosta Molina. Perfecto, licenciado. Ahora sí, para cerrar el mensaje, ahora sí, final, para convencer a ese ciudadano que a lo mejor dice, ya a lo mejor sí voy a votar. ¿Cuál es ese mensaje de cierre? Este es el último resquicio ciudadano que tiene esta reforma judicial, de la cual yo nunca estuve de acuerdo y yo siempre protesté. Pero es hoy, es este domingo o es nunca. Es usted o quién sabe quién vaya a ser después. Hoy, ahora, el domingo 1 de junio, es la cita. No va a ser antes ni va a ser después. Y solamente usted puede llegar a esa urna y llenar esas boletas, probablemente tediosas. Sin embargo, no hay otra opción. Vaya usted a la urna en un proceso cívico, como Chihuahua y como la sociedad chihuahuense lo sabe hacer, y vote para el Tribunal de Disciplina en la boleta azul por el número 11, Acosta Molina. Nos vemos el 1 de junio. Perfecto, licenciado. Pues te agradezco mucho este espacio. Pues realmente una plática muy, muy nutrida. Gracias por aceptar la invitación. Hombre, gracias, Edgar. Gracias. Estamos a horas de que termine la campaña y yo espero que mucha gente vea este video para que se convenza de que al Poder Judicial tienen que llegar los de trayectoria y experiencia. Y Acosta Molina es uno de ellos. Muchas gracias. Bien, de esta manera terminamos este episodio, esta cápsula también informativa que, como siempre, es importante acercarla al público, a la gente. Gracias, los espero en el próximo episodio de Intensamente.